Enfermedades relacionadas con el ciclo celular. Existen diferentes enfermedades relacionadas con el número de cromosomas, mismas que se deben a problemas ocasionados durante la meiosis. Es decir, si los cromosomas homólogos no se separan durante la meiosis 1 o las cromátidas hermanas no se dividen en la meiosis 2, esto ocasiona gametos con un número anormal de cromosomas, fenómeno conocido como aneuploidía. Ahora bien, en muchos casos los embriones con un número de cromosomas anormal mueren al poco tiempo de formados. Sin embargo, otros sobreviven con enfermedades. Ahora te voy a mencionar 3 ejemplos. Trisomía en el cromosoma 21 o síndrome de Down. Las personas que presentan esta condición tienen daño mental, alteraciones corporales, mayor susceptibilidad a enfermedades infecciosas y problemas circulatorios. Síndrome de Turner. Presenta en cigotos con un solo cromosoma sexual, XX0, cuyo producto es un organismo femenino, con una detención del desarrollo sexual a etapa temprana. Tampoco se desarrollan los ovarios. Síndrome de Klinefelter. Las mujeres normalmente tienen 2 cromosomas X y los hombres uno X y otro Y. En este síndrome, el hijo varón tiene un cromosoma X extra. Dentro de los síntomas que se pueden observar con este síndrome es una estatura muy alta, infertilidad, vello púbico, axilar y corporal al menor promedio. También existen enfermedades degenerativas cuyo origen se debe a un problema en el ciclo celular que no permite un recambio normal de las células que se mueren por otras, lo que ocasiona un desbalance de células hacia la generación o pérdida de ellas. Por ejemplo, en el caso de las neuronas, si existe una muerte irregular, causa enfermedades neurodegenerativas como las siguientes. Parkinson, relacionada con la vejez. Sus síntomas principales son el movimiento involuntario tembloroso, rigidez muscular y lentitud de movimiento voluntario. Esta enfermedad se genera por la muerte de las neuronas dopaminérgicas, es decir, aquellas que producen dopamina, lo que ocasiona la alteración del circuito neuronal. Cuando existe una serie de mutaciones en diversos loci, en ocasiones la maquinaria encargada de la reparación celular no actúa. Esto se debe a que las mutaciones se encuentran en genes que regulan los daños ocasionados en el ADN. Por ejemplo, anemia de Fanconi, enfermedad hereditaria en la que se observa una disminución en la producción de todos los tipos de células sanguíneas, afectando la médula espinal. Es causada por un gen anormal que impide reparar el ADN. Al no presentar este tipo de células, ocasiona que las personas que lo padecen presenten diversas infecciones, así como fatiga o anemia. También han jugado un papel importante en el desarrollo de la historia de los seres humanos. La agricultura permitió dejar los hábitos nómadas y así formar ciudades y sociedades mejor constituidas, pues a partir de la selección de plantas obtuvieron variedades de cultivos que eran propicios para el tipo de suelo y clima en el que se encontraban establecidos. También con las plantas obtuvieron híbridos resistentes a ciertas condiciones y plagas. El uso de plantas con propiedades curativas forma parte de los primeros inicios de la biotecnología, ya que las personas sin una metodología aparente, es decir, gracias al conocimiento empírico, las utilizaban para curar enfermedades. Más adelante, gracias a los avances en la ciencia y en la tecnología, fue posible extraer los componentes activos de dichas plantas para el estudio y la fabricación de medicamentos. Podrías pensar que la biotecnología es una ciencia nueva o concepto nuevo, sin embargo se ha utilizado y ha estado presente en la vida humana desde hace varios miles de años. Tal vez uno de los procesos biotecnológicos más antiguos es la fermentación. Desde hace 6.000 años, los sumerios de Mesopotamia obtenían una bebida a partir de la germinación de granos de cereal.
Este proceso era considerado como nutritivo, duradero y embriagante. El cereal que ocupaban era cebada y la bebida que obtuvieron fue la cerveza. Hoy en día la producción de cerveza sigue incluyendo cebada, agua y levaduras, solo que el proceso se realiza con metodología y estándares controlados. Otros alimentos como la leche agria, el queso, el yogur o la mantequilla siguen siendo procesos biotecnológicos bastante sencillos que se han realizado durante mucho tiempo atrás. Para su producción se encuentra involucrada gran variedad de microorganismos como Streptococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Penicillium, Leuconostoc cremoris o Saccharomyces kefir. La manipulación genética. Se llama ingeniería o manipulación genética a la serie de técnicas que permite la transferencia programada de genes de distintos organismos. Consiste en una reunión artificial de moléculas de ADN con la finalidad de aislar genes o fragmentos de ADN, clonarlos e introducirlos en otro genoma para que se expresen. La manipulación genética se puede describir como la formación de nuevas combinaciones de genes por el aislamiento de un fragmento de ADN, la creación en el determinado cambio y la reintroducción de este fragmento en el mismo organismo o en otro. Hay diferentes tipos de procreaciones. Una en general que es de la manipulación genética, que es la procreación artificial. La procreación artificial o reproducción asistida es un proceso de manipulación que consiste en crear una persona de modo artificial, es decir, dar vida a un ser humano sin el acto sexual. A su vez, la procreación puede ser homóloga o heteromóloga. La procreación artificial homóloga quiere decir que es la producción artificial que se va a producir entre seres iguales, por ejemplo, hombre y mujer. Procreación artificial heteróloga. Este tipo de procreación es muy extraña, ya que se pone en juego dos o más de distintas características. Eso quiere decir que se procrea o se da vida haciendo fertilizar células sexuales o gametos de humanos con los animales. También pertenece a ese tipo de procreación la creación y gestación de embriones en úteros animales. Terapia génica. Los genes de las células de su cuerpo desempeñan una función importante en su salud. De hecho, un gen o genes defectuosos pueden enfermarlo. Teniendo esto en cuenta, por décadas los científicos han estado buscando maneras de modificar genes o de subsistir genes defectuosos con genes saludables para tratar, curar o prevenir una enfermedad o afección médica. Estas investigaciones sobre la terapia génica finalmente están dando frutos desde agosto del 2017. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, ha aprobado 3 productos de terapia génica, los primeros de su clase. 2 de ellos reprograman las células propias de un paciente para atacar un cáncer mortal, y el producto más reciente aprobado ataca una enfermedad ocasionada por mutaciones en un gen específico. ¿Qué son las células o genes? ¿De qué manera interactúan? Las células son los componentes básicos de todos los seres vivientes. El cuerpo humano está compuesto por billones de ellas. Al interior de nuestras células hay miles de genes que proporcionan la información para la producción de proteínas y enzimas específicas que conforman los músculos, los huesos y la sangre, lo que a su vez apoya funciones corporales tales como la digestión, la producción de energía y crecimiento. ¿Cómo funciona una terapia génica? La terapia génica se puede realizar tanto como por dentro como por fuera del cuerpo. Esta infografía ilustra en términos simples cómo funciona la terapia génica dentro del cuerpo. Algunas veces un gen es defectuoso o parcialmente incompleto desde el nacimiento, o puede cambiar o mutar durante la vida adulta. Cualquiera de estas variaciones puede interrumpir la manera en que se elaboran las proteínas, lo cual puede conllevar a problemas de salud o enfermedades. Mediante la terapia génica, los científicos pueden hacer unas variaciones de esas dependiendo del problema existente. Pueden subsistir un gen que esté ocasionando un trastorno de salud por uno sano, agregar genes que le ayuden al cuerpo a combatir o a tratar la enfermedad, o desactivar los genes que están ocasionando problemas. El quimerismo genético, un concepto no bien esclarecido por la comunidad científica, aún confundido con mosaicismo,
En la presente revisión pretendemos definirlo con un enfoque legal y ejemplificarlo con una serie de casos descritos en la literatura médica. En esta serie separamos los casos que se relacionan con el hermafroditismo y los relacionados. Además, hacemos referencia a un nuevo concepto que genera polémica en la investigación, el microquimerismo, relacionado con transfusiones sanguíneas, trasplantes y la génesis de enfermedades autoinmunes. El quimerismo es un trastorno genético cuya teoría postula que dos cigotos tras la fecundación se combinan formando uno solo que se desarrolla de forma normal. El ser vivo resultante posee entonces dos tipos de células diferentes, cada una con distinta constitución genética. La biotecnología. La biotecnología se define como un área multidisciplinaria que emplea la biología, química y procesos varios con gran uso de agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, ciencias forestales y medicinas. Probablemente el primero que usó este término fue el ingeniero húngaro Karl Erecki en 1919. La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos científicos. La biotecnología comprende investigación de base y aplicada que integra distintos enfoques derivados de la tecnología y aplicación de las ciencias biológicas, tales como biología celular, molecular, bioinformática y microbiología marina aplicada. Se incluye la investigación y desarrollo de sustancias bioactivas y alimentos funcionales para bienestar de organismos acuáticos, diagnóstico celular y molecular, y manejo de enfermedades asociadas a la acuicultura, toxicología y genomina ambiental, manejo ambiental y bioseguridad asociada al cultivo, y procesamiento de organismos marinos y dulceacuícolas. Bioética, implicaciones éticas y sociales. Las implicaciones éticas y bioéticas en el desarrollo del proceso de investigación científica suponen dos tipos de consideraciones particulares: las de tipo interespecífico, reconocidas por diversos autores del campo de la bioética, como bioética intraespecífica, microbioética o bioética deontológica basada en el principio de igualdad y cuya prima facie de responsabilidad reposa en el respeto a la autonomía y la no maleficencia, dentro de las que se estructuran las relaciones entre los seres humanos o personas. Fundamentos de la técnica del ADN y su utilización en la ingeniería genética. La tecnología del ADN recombinante ha permitido analizar y manipular el ADN como jamás se pensó hacerlo. Esta tecnología es un procedimiento de la ingeniería genética que tiene como objetivo insertar el ADN foráneo al genoma de la célula hospedadora, donde pueda replicarse y traducirse en proteínas. Enzimas de restricción y vector. Los instrumentos básicos de esta técnica son las enzimas bacterianas, conocidas como enzimas de restricción, las que a manera de tijeras moleculares cortan las moléculas de ADN que contiene el gen de interés en lugares específicos. Cada enzima de restricción, al reconocer la secuencia de unos 4 o 6 pares de nucleótidos en el ADN, hace el corte en ese sitio y en otros donde localice la misma frecuencia. Por tanto, las dos cadenas no se cortan a la misma altura y de esta forma ambos extremos del fragmento del ADN terminan con bases complementarias. Clonación del ADN en bacterias. Consiste en la producción de copias genéticamente idénticas de un gen, una célula o un organismo. En la tecnología del ADN recombinante, la clonación se emplea para producir muchas copias de un fragmento del ADN mediante ciclos repetidos de replicación. Cuando la clonación se realiza a través de un plásmido que se incorpora a la bacteria, las molecular de ADN híbridas formadas por el segmento de ADN que desea clonar y el ADN plásmido se colocan junto con las bacterias en un medio de solución salina de calcio que facilita la penetración de los plásmidos en las bacterias a través de su membrana plasmática, con un procedimiento llamado transformación. Para amplificar un segmento de ADN se requieren fundamentos,
cebadores, llamados también iniciadores o primers, que son oligonucleótidos. Hold a dolphin,